Eje 1. Sensibilización. Política Pública 1. PP1. Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el respeto a su dignidad y su debida valoración. Lineamientos PP1. 1.1. Fomentar el uso de un lenguaje adecuado, correcto y respetuoso. Artículos relacionados. Establecer programas de capacitación para servidoras y servidores públicos que procuren el cumplimiento de los derechos de participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. 1.9, literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Maximizar el acceso a la información pública oportuna, de calidad, comprensible, adaptada y diversa. 1.13, literal F, Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar la responsabilidad educativa de los medios de comunicación en la difusión de contenidos que promuevan una cultura libre de estereotipos violentos. 6.8, literal D, Plan Nacional del Buen Vivir. 1.2. Difundir ampliamente instrumentos que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Artículos relacionados. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos humanos con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y personas con discapacidad. 2.5, inciso B, Plan Nacional del Buen Vivir. Crear un subsistema integral de información y vulneración de derechos dentro del Sistema Nacional de Información SNI, con registro único interinstitucional sobre violencia y discriminación de género, intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por condición de movilidad humana, para la evaluación, la generación de conocimientos y la formulación de políticas públicas. 2.5 G, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 C, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el subsistema integral de información de vulneración de derechos dentro del Sistema Nacional de Información, como un mecanismo de observancia especializado que contemple el registro, monitoreo y seguimiento de casos de vulneración de derechos para garantizar la adaptación y progresividad en la formulación de políticas públicas intersectoriales, considerando el principio de igualdad y no discriminación. 2.6, literal K, Plan Nacional del Buen Vivir. Impulsar la implementación de acuerdos migratorios para construir la ciudadanía sudamericana y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales de protección de los grupos de atención prioritaria. Denunciar y fomentar procesos compartidos de denuncia de instrumentos internacionales que atenten contra la soberanía del Estado y o violenten los derechos de sus ciudadanos. 12.2, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Capítulo 2, artículo 6, Constitución 2008. 1.3. Diseñar un modelo de gestión institucional con un enfoque basado en derechos humanos. EBDH. Artículos relacionados. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio constitucional de igualdad y no discriminación, que enfatice el diálogo, el respeto, el compromiso, la honestidad y la responsabilidad pública.
1.5 literal I. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos para la incorporación de las agendas para la igualdad en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno. 1.7 literal M. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos ciudadanos sectoriales de la función ejecutiva, involucrando a las poblaciones diversas, según las temáticas de igualdad en los procesos de construcción y seguimiento de las agendas públicas. 1.9 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza, y de seguimiento y evaluación de una estrategia de erradicación de la pobreza, a fin de fomentar la eficiencia y eficacia por parte del Estado. 2.1 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar estándares de calidad y protocolos de atención para los servicios de protección especial prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias. 2.6 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social en sus diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 3.1 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren el establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. Artículo 48, numeral 5, Constitución 2008. 1.4. Construir y fortalecer una percepción positiva, digna y respetuosa de las personas con discapacidad. Artículos relacionados. Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación de servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional de discapacidades, de movilidad humana y de género. 1.2 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Sensibilizar a la ciudadanía en temas de solidaridad y democracia para posibilitar la cohesión social, la convivencia pacífica y la emancipación individual. 1.12 literal K. Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar e implementar instrumentos educomunicacionales para el respeto a la dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las formas de xenofobia y racismo y la efectiva inclusión de personas en situación de movilidad humana, desde la construcción de patrones culturales que afirmen una ética solidaria. 2.7 literal J. Plan Nacional del Buen Vivir. 1.5. Establecer procesos graduales y dinámicos para garantizar la sostenibilidad de la inclusión. Artículos relacionados. Mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad, equidad e inclusión y erradicar la pobreza en el país. 1.3 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos nacionales para la igualdad para su efectiva participación en la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. 1.3 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y la excelencia basados en normativas reconocidas internacionalmente. 1.5 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos para la incorporación de las agendas para la igualdad en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno. 1.7 literal M. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar estándares de calidad para los servicios a grupos de atención prioritaria prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias con pertinencia cultural y geográfica. 2.8 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social en sus diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 3.1 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir.
Garantizar agendas culturales, recreativas y lúdicas con énfasis en las personas con diversos tipos de discapacidad. 5.1, literal S, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, así como el estricto cumplimiento de los derechos laborales sin ningún tipo de discriminación. 9.3, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico y la capacitación especializada para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad. 10.5, literal D, Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la inclusión social mediante planes, programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. Artículo 48, ítem 1, Constitución 2008. Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. Artículo 49, Constitución 2008.